Antes de empezar con el tema nuevo, voy a ir aclarando una serie de cosas que las voy a decir rápido porque después, en cada aula de cada sexto, me voy a detener y voy a explicar por qué. Exactamente. En cada aula de cada uno de ustedes, yo me voy a detener y voy a explicar por qué y por qué demostré cada una de las identidades trigonométricas. ¿Está claro? Lo primero, sí les voy a hacer algunas aclaraciones. Una identidad es una igualdad. Y yo tengo dos identidades que son cociente. La primera es que la tangente del ángulo alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. ¿Bien? Esto es una identidad. Esta identidad nosotros las necesitamos. ¿Cuántas tenemos? Y tenemos varias. Vamos a ir de a poco. Después tengo identidades recíprocas. ¿Qué quiere decir que una identidad es recíproca? Bueno, díganme cuál es el opuesto de 5. Bien, porque cuando yo digo opuesto, ustedes interpretan rápidamente que estoy hablando del inverso aditivo. ¿Cuál es aquel número con el cual voy a sumar algo y me va a dar el neutro de la adición? ¿Cuál es el neutro de la adición? 0. Por eso digo que el opuesto de 5 es menos 5. ¿Cuál es el opuesto de 3? Menos 3, porque si lo sumo me dan 0. ¿Cuál es el opuesto de A? Menos A. Cuando yo digo recíproco, estoy hablando del inverso multiplicativo. Entonces, es aquel número por el cual voy a multiplicar algo y me va a dar el neutro del producto. ¿Cuál es el neutro de la multiplicación? 0. No, ese es el absorbente. 1. Acordate que algo neutro es algo que no modifica. Pero, o sea, si vos necesitas que 5 termine en 0, lo tenés que multiplicar por 0. No, porque No. es el 1, en la suma. Eso es en la suma. Yo, ¿por qué? Por 0 es 0. Para. Sí, pero el que Escuchá. es neutro en la multiplicación, entonces es 1 por cualquier cosa que siempre. Claro, que te dé neutro, lo que no te modifica. Ah, ok. En la suma, el 0 es neutro, ¿por qué? Porque yo a cualquier cosa le sumo 0 y no modifica nada. En el producto, el 1 es neutro porque multiplico cualquier cosa por 1 y no me modifica nada. Entonces, ¿cuál es el recíproco de 5? Un quinto. Bien, porque es el número invertido. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, ustedes conocen las razones trigonométricas. Seno, la razón seno, la razón coseno y la razón tangente. Estas tres razones de las cuales les estoy hablando tienen sus recíprocos. ¿Y qué sería eso? Bueno, la recíproca del seno se escribe como 1 sobre seno y se llama... ¿Es la inversa? No, recíproca. Es inversa multiplicativa. Cosecante del ángulo. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero no tiene nada que ver cuando vos le pones, viste en la calculadora que pones tipo. No. Eso es inverso. Ah, ok, ok. Y esas son las funciones arcos. Bien, la recíproca del coseno es 1 sobre coseno y se llama secante. La recíproca de la tangente es 1 sobre tangente y se llama cotangente. O lo que es lo mismo, está dada vuelta. ¿Cómo me quedaría? Coseno sobre seno. ¿Hasta ahí estamos bien? Les vuelvo a repetir que yo algunas cosas las voy a demostrar todas la semana que viene y no quiero perder tiempo hoy. Bueno, esto me va a quedar, necesito que me vaya quedando por acá. Bueno, ahí tengo. Hasta ahora, ¿cuántas identidades tengo recuadradas? 4. La cociente, que es la principal, que es la tangente y las tres recíprocas. Después tengo identidades pitagóricas que nacen y se demuestran por el teorema de Pitágoras. Lo primero que voy a decir es que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, ¿a qué es igual? A 1. Que 1 más la tangente cuadrado de alfa es igual a la secante cuadrado de alfa y que 1 más la cotangente
cuadrado de alfa es igual a la cosecante cuadrado de alfa. No importa, yo después le voy a explicar por qué y todo sale, se llaman pitagóricas porque se demuestran con el teorema de Pitágoras. Por ende, se demuestran con triángulos rectángulos, ¿está claro? Y todo lo que tiene que ver con la trigonometría tiene que ver con triángulos rectángulos. Hay una identidad que no vi con el B que se llama identidad del ángulo doble. El seno de 2 alfas es igual a 2 seno de alfa por coseno de alfa. ¿Lo vieron? Seno del ángulo doble. ¿Por qué del ángulo doble? Esta es la identidad del ángulo doble. Porque fíjense, recuerden, en los argumentos estoy poniendo ángulos. ¿Lo ven? Y acá, ¿qué número está multiplicando? De ahí viene el doble del ángulo alfa. Entonces, el seno del ángulo doble es 2 por seno de alfa por coseno de alfa. ¿Está claro? Yo puedo ir en toda identidad de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Yo puedo ir de acá para acá o de acá para acá, como lo necesite. Esto lo voy a dejar acá y después lo voy a retomar. Pero lo voy a tener ahí para que cuando yo diga de dónde sale esto, vamos a mirar las identidades y vamos a ver de dónde salen. Lo que quiero que veamos son, y este es uno de los temas de hoy, son derivadas paramétricas. ¿La recíproca son 4? No, son 3. Y la que estaba Cociente. ¿Se calman, Bien. ¿Listo? ¿Estamos? Chicos, necesito que hagamos silencio. ¿A qué les suena paramétrico? Tal cual. Y viene de ahí. Yo siempre le digo lo mismo. Ustedes tienen que entender que los matemáticos no se rompen la cabeza buscando nombres. Buscan algo bastante simple. Que me entienda. Ahora, la problemática es no a qué les suena, sino les pregunto a ustedes, ¿qué es? Dale, tirá. Después, Un parámetro dentro de algo. muy bien. O sea, es una. aproximación. No, ¿qué es un parámetro? Una derivada todo el mundo sabe qué Una es. normal, un rango. Bueno, Algo común. yo lo voy a medir dentro de algo. Lo voy a estandarizar dentro de esto. ¿Y por qué es importante? Porque tiene un cambio de variable. Entonces, vamos a suponer que yo ahora defino a la función x. Vamos a suponer que defino a la función x como 2 más 5t. Y a la función y como 2t más t cubo. Ambas, en toda función, siempre mi variable independiente, ¿quién era? No, en las funciones normales, en matemáticas. X. Y mi variable dependiente, y. Pero ahora, X ya no es más mi variable independiente, está dependiendo de quién. De t. Yo metí una función, metí una variable en parámetro de otra. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces a mí me pueden definir esto así, a mis variables de esta manera, y a mí me pueden decir hallar ¿qué me está pidiendo? ¿Derivada? La derivada. Pero ojo con esto. ¿Pero de qué? Muy bien, me está diciendo la derivada de mi función respecto a la variable. Pero ahora la variable tiene metida en el medio y la función tiene metidas en el medio un parámetro. Entonces, cuando yo derive y, yo voy a... ¿Esto cómo se lee? La derivada de y en función de... en función de x.
de la variable x. Y ahora va a ser la derivada de y en función de quién? De t sobre la derivada de x en función de quién? De t. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar las derivadas comúnmente una por una y después expresar este cociente para poder hallar la derivada paramétrica. Entonces, ¿cómo hago la derivada de x? A ver, todo el mundo entiende que la derivada de x respecto a la variable t es x', ¿sí o no? Voy de nuevo. Claro, es la ¿La derivada de quién? De esta función. ¿Y eso? ¿Cómo es la derivada de eso? ¿Cuánto da? 5, tal cual. Tal cual, da 5, deriva, pero en vez de derivar, porque ahora estoy diciendo, che, derivame x teniendo en cuenta a quién, a la variable ¿qué? T. Y la derivada de y respecto de la variable t es y', ¿sí o no? Sí. ¿Y cuánto da? 2 más 3t cuadrado. ¿Bien? ¿Y ahora qué hago? Armo esto. ¿Y qué es? Bueno, lo que yo tenía que hallar era la derivada de y respecto de x. ¿Y cómo me queda? La derivada de y arriba. ¿Qué me quedó? 2 más 3t cuadrado. Todo eso sobre 5. Y se terminó. Acá encontré la derivada paramétrica. Y eso. Siempre está fría. O sea, ¿quién te da? Yo no veo el ángulo ahí. No, pero yo no dije que era un ángulo, dije que era un parámetro. En este caso, generalmente, No tiene nada que ver con las entidades, entonces. todavía no me puse intenso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, pero igual no entiendo qué tiene que ver. Y que vos tuviste que derivar una y derivar otra y escribirlas como cociente. Con respecto a T. Muy bien. Y eso no puedes, o sea, hacer la, la derivada de un cociente. No, bueno, no, porque no es la derivada de un cociente, porque justamente tiene, voy derivando una y otra. Pero ahora vamos a ver cómo se va a comportar. ¿Hasta acá estamos bien? O sea, no es que es una división. No, es un cociente, pero derivo arriba y derivo abajo. Y escribo ambas derivadas nada más. ¿Está claro? No se aplica como la derivada de un cociente. Por eso, porque si no sería una derivada normal. Muy bien. Vemos un segundo ejemplo. Vamos a suponer que yo digo, ahora, que x es igual al seno de t y que y es igual al coseno de t. Ya me empecé a meter con un poco de qué. ¿Y de qué? De identidades. Muy bien. Entonces, si a mí me piden, bueno, me pide hallar y B me dice hallar quiero saber qué me está pidiendo. La primera que me está pidiendo, la derivada. ¿Y el B? La derivada segunda. La derivada segunda de esa función. Y vamos a ver que la derivada segunda no es tan sencillo como parece, como en otra función. Sí, se escribe así, es la nomenclatura. La derivada segunda de la función y respecto a la variable x dos veces, eso quiere decir. Muy bien. Bueno, ¿cómo se hallaba? Vamos por acá y escuchen y tratemos de no perdernos. ¿Cómo voy a hallar la derivada de esto? ¿Cómo se halla? Primero la Coseno. No, primero no, la formulita, ¿cómo era? De y sobre... De T Muy bien, sobre de D x sobre de muy bien. Quiere decir que tengo que hallar la derivada de y T. y la... Sí.
La derivada de y y la derivada de quién. De X. Bueno, vamos a hacer x derivado. ¿Quién sería? Coseno de T. Coseno de t. ¿Listo? Menos seno de t. Y derivado es menos el seno de t. ¿Dudas? Ninguna duda. Muy bien. Entonces veamos. Ahora que yo tengo esto, voy a decir lo siguiente. Yo voy a decir que la derivada de y sobre dx me va a quedar. ¿Qué cosa me queda? Menos seno sobre coseno. Seno de t. Menos. Sí, ahora vamos a discutir eso. Sobre coseno. Sobre coseno de t. Ahora, si yo tengo menos dividido más, me queda menos en toda la fracción y es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces no me tengo que andar preocupando por eso. Bueno, la derivada primera salió difícil o fácil. Cuando a mí me piden la derivada segunda, yo tengo que tratar de hacer algo para evitar trabajar mucho. Antes de volver a derivar, voy a hacer. ¿Y qué era seno sobre coseno? Muy bien, que lo vimos acá, ¿no? Voy para atrás. ¿Lo ven? Entonces, como yo tengo... Negativo, pero negativo. Muy bien, yo puedo decir que esto es menos la tangente de t, perdón, no de alfa. ¿Bien? Entonces es más fácil, porque yo ahora voy a buscar en la tabla, recuerden, yo les puse algunas, no les puse todas, les puse algunas. La de tangente no la puse, pero la digo yo. La derivada de la tangente es secante cuadrado. La derivada de la tangente. Es secante cuadrado. Agréguenla a la tabla. Después yo les voy a dar una tabla que saquemos de internet que esté más completa, pero la derivada de la tangente es secante cuadrado. ¿Bien? La derivada tangente de x, secante cuadrado de x. En este ¿Cómo caso. era secante, coseno? Ahora vamos a discutir. Secante al cuadrado, ya está. De t en este caso. ¿Qué cosa? D al cuadrado y el otro en la x. Esta nomenclatura, porque acá me dice, esto quiere decir la derivada segunda de la función y respecto a la variable x dos veces. Porque vos podés hacer, sí, porque yo puedo tener una función con dos variables. Entonces yo te puedo pedir la derivada tercera, la derivada tercera sería d cubo, de la función z respecto x cuadrado y, o sea, dos veces derivaste respecto a x y una vez derivaste respecto a y. Eso te está pidiendo. ¿Se entiende? Entonces tiene que ver con eso. Y otra cosa, ¿qué puede pasar que te pide derivada de x sobre la de y? ¿O siempre va a ser de y sobre la de x? No, siempre va a ser de y sobre x, porque es la función. Bueno, ahora, entonces, la derivada segunda, en cualquier otra función, nosotros ya vimos derivadas sucesivas, ¿sí? ¿Cuánto es la derivada de x cubo? 3x cuadrado. 3x cuadrado. ¿Y cuál es la derivada segunda de eso? 6x. Nosotros veníamos sabiendo que la derivada segunda de algo es derivar la derivada. Si yo derivo la derivada, obtengo la derivada segunda. Y si vuelvo a derivar eso, obtengo la derivada tercera y así tenía las derivadas sucesivas. ¿Dudas hasta acá de lo que estoy diciendo? Siguiendo esa lógica, yo derivaría esto, yo derivo esto y obtendría la derivada segunda, ¿sí o no? Pero en paramétricas eso no se cumple. La derivada segunda, la derivada segunda, ¿Y por qué volvés a lo mismo? ahora explico. La derivada segunda de esto es derivar esto. ¿Se entiende que estoy diciendo derivar esto? Sobre otra vez la derivada del parámetro, que estoy tomando x acá. ¿Está bien? ¿Y vos cómo sabés que es X el Por eso parámetro? se expresa así, Yamil. No.
No tiene nada que ver con eso, con la expresión. Pero vamos de nuevo. Cuando yo trabajo con parámetros, ¿qué es la derivada? La derivada de y. Es la derivada de y sobre la derivada de x. ¿Sí o no? Sí. ¿Está bien? Sí. Con respecto a t. Sí. El parámetro siempre va a ser X. El parámetro es t. Pero está metido ahí. Entonces, fíjense que siempre me queda esto dividiendo acá. ¿Sí o no? Entonces, la derivada segunda es derivar esto, pero ponerlo otra vez sobre esta derivada que yo ya la tengo. ¿Pero por qué sobre X? Porque siempre va a ser sobre esto, porque tiene que ver con los parámetros que estoy utilizando. Y si me pide la derivada tercera, ¿qué sería? Derivo lo que me dé este resultado y otra vez sobre d. Siempre se va a repetir que siempre... O sea, ¿por qué es esta identidad? Pero si fuera otra... No, porque es paramétrica. O sea, ¿para siempre? ¿Siempre? En las paramétricas, siempre. Siempre cuando vos tengas definido... ¿Y cómo te das cuenta que es una paramétrica? ¿Quién me Porque dice? tiene la misma, el mismo parámetro. ¿Por qué es paramétrica? Porque no tiene la i, la i. Porque no tienen... ¿Cuántas ecuaciones están escritas? Dos. Dos. Una como x, la otra como... Y en el medio, tanto x como y tienen T. otra... Bueno, generalmente es t, Variable. pero le pueden poner alfa, les pueden poner otra variable y ustedes saben que es una paramétrica. Eso está claro, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando yo vea que está definida y como una cosa, x como otra cosa, y ambas están en función de otro parámetro, yo sé que es paramétrico. Espera, y también vas a saber que siempre es con X, tipo la adición. Sí, siempre, y ahí está. ¿Y de dónde sale? Si siempre era dividido el... Siempre va a ser dividido la derivada de x respecto de t. ¿Por qué? Porque en realidad esta función es respecto de x y de x está respecto al parámetro. Entonces, Pues puede ser con respecto a Y, sí, también tiene. no. Porque tu función y tu variable independiente siempre era... Y. Entonces vos decís la derivada de la función dos veces, la derivada de la función y dos veces respecto a x dos veces. Entonces me está diciendo, mete este parámetro dos veces. ¿Quedó claro? Sí, porque está así. O sea, porque sí o siempre le vas a poner y Siempre. X abajo. Muy bien. Siempre vas a poner y sobre x. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Entonces, por separado, lo voy a hacer despacio. Por separado. ¿Cuánto es la derivada? Que no puedo poner derivada segunda porque esto no es la derivada segunda toda. La derivada de esto es derivar esto. ¿Y qué dije que era la derivada de la tangente? O secante ¿Secante qué? al cuadrado. La derivada de la tangente es secante cuadrado, en este caso ¿de quién? De T. De t, pero como está negativo, pongo menos. También lo puedo poner coseno. Ahora después lo ponemos. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Digo que no se cante cuando eso, ¿verdad? Ya está, es como cuando vos pones de seno, la derivada del seno, coseno. ¿Bien? Y ahora, ¿qué otra derivada necesito? La derivada de x, pero ya lo tengo. Entonces, ¿cómo es la derivada segunda de y respecto a x dos veces? Es menos secante cuadrado sobre ¿quién? Coseno de T. Coseno de t. Yo esto lo puedo acomodar, como dijeron ustedes. ¿Qué era la secante? Voy para atrás. Tú. ¿Qué era la secante? Busco por acá 1 sobre... Voy para acá. Entonces, como tengo secante cuadrado, ¿qué es? 1 sobre coseno ¿qué? De T. Coseno cuadrado. Sí, está bien, pero... ¿Coseno qué? Cuadrado. Coseno cuadrado, porque mantengo el exponente, ¿sí o no? Pero, o sea, si es uno... No entiendo por qué deja... O sea, porque sí, se le pone... Dividido coseno. Si supuestamente secante a... O sea, te queda uno, si haces 1 a la 2, igual te queda 1. ¿Por qué tienes que poner el exponente abajo? Porque esto es, secante cuadrado es 1 sobre coseno de t al cuadrado. Y si distribuyo me queda 1 sobre coseno cuadrado de t, porque el 1 elevado al cuadrado me queda 1. Entonces, siempre directamente, ¿qué voy a mantener? El exponente.
¿En dónde? En la trigonométrica. Porque en el 1 no te importa. Si el 1 puede estar a la 100. ¿Hasta ahí estamos bien? Mira, pregunta. Déjenme terminar y ahora me hacen todas las preguntas que quieren. Esto está dividiendo, ¿sí o no? Puedes pasarlo por Lo puedo hacer. 1 sobre coseno de t. Ahí está. Quería llegar a esto. 1 sobre coseno de t. Y va a quedar coseno al cubo. Esto me queda que la derivada segunda de y sobre x dos veces, yo puedo decir que esto es menos 1 sobre coseno cubo de t, o si quiero puedo decir que esto es menos la secante al cubo de t. Cualquiera, a ver, esto que está acá, esto que está acá, o esto que está acá, todas las respuestas son correctas, siempre y cuando no me piden que demuestre. ¿Vamos bien? Bueno, ahora escucho, esperen que voy a buscar un ejercicio. Ahora yo quiero preguntarte algo. Lo que vos me quieras preguntar porque Derivada de y sobre derivada de x sobre derivada de x con respecto a t es lo ¿Cómo? mismo que eso que pusiste al lado, mirá esto. Tipo, esto, todo esto, es lo mismo que esto. que es la derivada segunda, claro. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque estoy diciendo Yo no entiendo cómo llegaste a 3. O sea que. Menos seno. ahí voy. ¿Qué me decís? No, que. No entiendo lo de. ¿Por qué agregaste más? O sea, ¿por qué multiplicaste de nuevo 1 coseno al cuadrado de t? ¿Por qué multiplicaste de nuevo? Escuchen, si hablamos todos se nos va a hacer el video de 45 minutos y siempre con la misma pregunta. Vamos de nuevo. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Eso es por tabla. Como la derivada del seno es coseno. ¿Está claro? Lo único que ustedes no tienen en la tabla se las dije yo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Dudas de eso? Entonces, la secante que era 1 sobre coseno. Como está el cuadrado, que es 1 sobre coseno cuadrado. ¿Estamos? Sí. Por esto está dividiendo, ¿sí o no? Y escribir esto dividiendo es lo mismo que escribirlo al lado multiplicando invertido. Dividir por coseno es lo mismo que multiplicar por 1 sobre coseno, ¿sí o no? Por las propiedades de las fracciones. Entonces me queda que la secante es 1 sobre coseno cuadrado, en vez de dividido coseno, por 1 sobre coseno. Entonces acá me queda 1 por 1, 1. Coseno cuadrado por coseno, coseno cubo. Y 1 sobre coseno cubo, negativo obviamente, es lo mismo que decir menos la secante cubo de t. Porque siempre que vea 1 sobre coseno, es una secante. ¿Está claro? Eso es por identidades. ¿Quedó claro? Ahora, quiero que vean lo siguiente. Así cerramos con paramétricas. Me dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo que y es igual a 1 menos coseno de 2t. Y que x es igual a 1 más seno de t. Me pide demostrar que ¿Es una cadena? muy bien. ¿Listo? Ahora necesito que lean, que miren y que se tomen un segundo para analizar qué me está pidiendo. Me lo va a contestar Abril, que está re atenta, ella como siempre. Hay que sacar la derivada, después la segunda. ¿Qué dice? Y Es luego igual la a 4. y te tiene que dar 4, 4. ¿Qué me dice? Dale. La derivada segunda de x de y ¿Qué? sobre la derivada segunda de x te diga el 4. Tal cual.
que si yo derivo de... ¿Y esto qué es? ¿Paramétrico o no? Paramétrico. Pero aparte de ser paramétrico, tiene un problema más. Mírenlo bien. Sí, que es una cadena. Sí, bien. ¿Y qué más? Tiene otro problema. Y que Hay es otro- una Algo que dije yo hoy. Hay otro número. No, y que el parámetro tipo, está por a la 2. Tipo, es el doble. Y había una identidad. Sí. ¿La identidad de quién? Doble ángulo. algo. Del ángulo doble. Ahí voy a tener que trabajar un poco con esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mi vida. Vamos de nuevo, mirá. Mirá acá, Juli. Mirá, ¿la ves? Ah, ángulo doble, ya lo me acuerdo. ¿Listo? Sí. Entonces, en algún momento, yo después te lo mando todo como PDF, ya te dije. En algún momento eso va a estar ahí. Entonces, lo que hago primero, ¿qué es? Derivar. Derivo. Para derivar, yo sé que la derivada de y respecto a la derivada de x, siempre trato de escribirlo, aunque parezca pesado, escribo una y otra vez para que yo no me olvide nunca más cómo son las fórmulas. ¿A qué era igual esto? Muy bien. Respecto a t, la derivada de x respecto a... No es derivada de t, es respecto a t. Esto es la derivada segunda de la función y respecto a la variable x dos veces. Por eso hay una diferencia, que acá está la derivada elevada al cuadrado y acá está elevada la variable al cuadrado. Yo estoy diciendo que derivo esta función dos veces respecto a quién? A x dos veces. Ahora, yo podría tener, y lo vamos a ver más adelante, que yo tenga funciones que tengan más de una variable. De hecho, ustedes vieron conmigo funciones con más de una variable. No, porque eso sería un parámetro. Ahí era el círculo. Sí, claro. ¿Cómo es la del círculo? X menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es igual La a función está expresada con ¿cuántas variables? 2. Con 2. ¿Y cómo hago? Entonces, cuando yo quiera derivar eso, tengo que aclarar si lo estoy derivando respecto a x o si lo estoy... paramétrica? No es paramétrica, pero es una función con ¿cuántas variables? Con 2. Porque tiene x e y. En las otras no lo veo. Ahora lo vamos a ver, que es lo próximo que voy a mostrar. ¿Hasta acá estamos bien? Muy bien. Como me encanta que esté re atenta como siempre. La derivada de y, voy a cambiar la nota de una evaluación de hoy, respecto a t, pero ¿por qué te hiciste cargo? La derivada de y con respecto a t, ¿cómo me queda? Vamos acá, la derivada de 1, 0. La derivada del coseno, con este menos, me queda seno de 2t por 2, porque es por la derivada de lo de adentro, porque encima es cadena. ¿Están de acuerdo? Y ese 2 lo puedo poner acá o ya empiezo a acomodar y lo escribo acá. ¿Listo? Ahora, vamos con esta. La derivada de x respecto a t. ¿Cómo me queda? Coseno de t. Bien. Nada más que eso, ¿sí o no? ¿Y cómo me quedó? Ahora, la derivada de y, vamos a ponerla acá. La derivada de y respecto a la derivada de x. 2 de 2t sobre el coseno de... ¿Yo puedo poner que seno sobre coseno es tangente? En este caso... No, es distinto el... Muy bien, el argumento es distinto. Para que sea la tangente, los ángulos o lo que está dentro tiene que ser igual. Entonces, siempre que me pidan la derivada, O sea, es por los dos, no solo por el 2 que multiplica el seno. No, el 2 no me molesta. Porque este 2 yo lo puedo sacar hacia afuera y es lo mismo, ¿sí? O sea, es por el de t. Es por este.
que estos ángulos no son iguales. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, si yo tuviese que hacer la segunda derivada desde acá, me quedaría un cociente. Y yo necesito que esto se simplifique, porque a mí me dicen, demostrar que esto da ¿cuánto? 4. Bueno, estoy en un problema ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Voy a usar la identidad del ángulo doble. Voy para atrás. ¿A qué era igual el seno del ángulo doble? 2 Muy bien, claro. Entonces voy a hacer esa sustitución. Me voy a parar acá y voy a decir, che, esto que tenés acá, lo puedo pensar como 2. Ese 2 está ahí, ¿no? Voy a ponerlo en otro color, la sustitución. 2 seno de t por coseno de t. ¿Listo? ¿Y el 2? ¿Por qué 2 vos? Sí, Y porque el 2 este es de acá. Hay un 2 que ya está. Hay un 2 que estaba. ¿Qué? Y el otro es de la identidad. Acá. A esto yo lo puedo reemplazar por quién? Por 2 seno por coseno, ¿sí o no? Del ángulo simple. Entonces, yo tenía el ángulo doble, el 2 estaba, lo dejé afuera. Y a esto lo reemplacé por 2 seno coseno, ¿sí? ¿Todo sobre quién? Coseno de t. Todo sobre coseno de t. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué cosa? Bien, porque los dos están en función de t. ¿Y ahora qué me quedó? ¿A qué es igual esto? Bueno, me empieza a gustar. ¿Por qué me empieza a gustar? Porque apareció el 4. 4 senos de t. ¿Listo? Ahora, yo sé que la derivada segunda, recuerden esto, la derivada segunda de la función respecto a la variable x dos veces es igual a la derivada de la función respecto a x derivada nuevamente sobre la derivada de x respecto a la variable t. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces yo acá ya está. ¿Cuál es la derivada de el seno? Me queda 4 por coseno de quién? De t. ¿Listo? Esto es la derivada de la derivada. ¿Todo esto sobre quién? Sobre la derivada de x que ya la tengo. ¿Quién es? Coseno de t. Y ahora se cancela y acabo de demostrar que esto me da 4. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Están buenos? No son difíciles. ¿En dónde está la clave? En organizado. Y no, ¿y en qué más? En que yo labure la primera derivada. Antes que haga algo, siempre, escuchen, en las paramétricas, en la primera derivada voy a buscar si tengo alguna identidad para poder pasar. Denme un segundo que... Para ahí no pusiste algo mal. Ah, no. Yo no pongo nunca nada mal, querido. Hoy ya no querías corregir mal y no veías la parte de abajo. Estaba bien.